Cuando era muy niño, adquirí una destreza en un juego de azar. El tiempo iba pasando y esta destreza se hacía más grande. Entre los parientes, ninguno me aventajaba, pero yo era muy niño. Así que alguien me motivó a que yo a través de esto podría adquirir dinero. Pasado el tiempo, ya a mí no me aceptaban realizar este tipo de juego entre los familiares. Un día tuve una inquietud y me fui a andar a varios pueblos, encontrando en el árbol genealógico si había alguien que tuviera la destreza que yo había adquirido. Y fui a muchos pueblos buscando familiares por parte de mi padre y de mi madre. Eso lo realizaba yo sin que nadie me dijera. Pero en ninguna parte encontré a alguien que tuviera la destreza que yo había adquirido. En el paso del tiempo yo me sentía un poco ofuscado por esto. Así que yo dejé unas semanas sin realizar esta actividad. Un día llegando en las horas de la madrugada a la casa, tuve una revelación, pero a través de un sueño. Estando ya en mi alcoba dormido, a las 2 de la mañana más o menos, tuve el siguiente sueño. Unas fichas comenzaron a moverse y yo escuchaba el sonido. Esto era algo extraño para mí. Esperé que ese sonido se acabara. Me sentí bastante nervioso, pero esperé que este sonido se acabara. Y en el mismo sueño abrí los ojos y pude ver muy cerca de donde yo estaba una figura. Tuve bastante temor, pero esta figura que estaba bastante cerca de mí, la descripción que esta figura tenía me aterraba. Ella cogía con los cascos y simplemente zapateaba hacia abajo, sacando una cantidad de polvo. ¿Cómo era la figura que veía? No tenía pies, sino unos cascos. Hacia arriba tenía una figura como de ser humano. Aquí tenía, esta parte de aquí era de humano, pero tenía pelos. La parte de arriba era una figura de un eh, toro muy grande. Y en su nariz tenía un aro, tenía unos cuernos y una cola. Era horrible. Me asusté mucho, pero así fue y miré. Al lado de él estaba un acordeonero. Cuando ya yo fijé mi vista hacia allá donde estaba esa figura, empezó a entonar el acordeonero. Él le dijo, arráncate. Y él comenzó a entonar una canción vallenata que incitaba a que me iba a dar muchas cosas, pero tenía que obedecerlo, tenía que seguirlo, entregarle algo y a cambio de eso tendría placeres, vino, dinero y Mujeres. mujeres. Yo tuve bastante temor. Al día siguiente desperté y no le conté esto a nadie. Me aterré y dejé un par de tiempo de no hacer esa actividad. Es decir, que desde hace muchos años el enemigo estaba procurando entorpecer el propósito que Dios desde mucho antes tenía con usted. Sabemos que se conoció con la hermana Carmen, pero dentro de esa relación tuvieron unos acuerdos. ¿Cuáles fueron esos acuerdos que tuvieron? Tuvimos un acuerdo cuando la conocí
Y el acuerdo era el siguiente: yo le pagaría todas sus deudas, todas las que tendría, me encargaba de todo el vestir, de todas las cosas, pero que nunca me iba a casar con ella. Nunca. Es decir, que él le decía a usted que nunca se iba a casar con usted. Permítanmele un micrófono a la hermana Carmen, por favor. Él le decía que nunca se iba a casar con usted. Sí, cuando él llegó a mi vida, él me dijo así, me dijo, no, nunca me voy a casar contigo, te voy a ayudar, porque la situación que yo estaba pasando en ese entonces, cuando yo lo conocí a él, era fea. Que aquí hay parte de mis vecinos que pueden dar fe de lo que yo viví. Cuando yo lo conozco, él me dice, te voy a transformar la casa, te voy a hacer, pero nunca me voy a casar contigo. ¿Y qué promesa le daba el Señor a usted? Yo desde que lo conocí a él, yo le decía al Señor que yo lo quería como mi esposo. Y nunca fallé, o sea, nunca desmayé en eso que yo le estaba orando al Señor. Porque de hecho la cristiana era yo, él no conocía al Señor. Ok, muy bien. Ahora quiero que nos cuenten cuáles fueron las experiencias que tuvieron días antes del accidente. Las dos experiencias que tuvieron. Yo llegaba en las horas de la noche. Carmen fue retirada del trabajo donde ella tenía anteriormente. Un lapso de tiempo de 10 años duró trabajando y a ella se le hacía difícil asistir a la iglesia. Entonces eso brindaba facilidad para que me atendiera a mí. Pero cuando ella fue despedida, cambió en una forma diferente. Ya asistía más a la iglesia. Y el mundo donde yo la había arrojado, ya a ella le fastidiaba. Un día llegué yo tarde y ella no había llegado. Cuando ella llegó le dije, ¿de dónde vienes? Y ella me dijo, vengo de la iglesia. Y yo le dije, ¿prefieres estar allá a estar aquí atendiéndome a mí? Donde ves que yo soy el que traigo la plata. Doy clase en varios colegios. Yo hago la plata, yo traigo la plata. Vas a estar allá en la iglesia esa que ¿qué te dan? Ese día ella dijo, lo que hablas tú, no eres tú quien habla. Está hablando es Satanás. Diablo mentiroso, no me vas a robar la bendición. No tienes poder en mí, ni en mi esposo. Ella ya declaraba ya que yo iba a ser su esposo. En ese momento yo me quedé callado, no le dije más nada, era muy sabia. Cada vez que ella me reprendía en esa forma, yo callaba. Ella sirvió la comida y se fue para la habitación. Ahí me dejó en la sala comiendo. A las 2 horas después de haber yo visto el noticiero, me fui a la cama y ella me dio la espalda. Me arreglé dispuesto a dormir. Me recosté en la cama y unos minutos después sentí que en la cama se hundió y alguien se levantó. En ese momento que esa persona se levanta, que yo siento esa sensación, yo comencé a sentirme mal. Así que dije, debe ser. Es decir, que sintió que alguien se sentó en la cama. Se sentó y se paró. Pero no era Carmen. No era ella estaba de este lado. Pero apenas sucedió eso, comencé a sentirme mal. Yo me levanté suavemente y fui al baño y prendí el foco. Dije, si me echo agua en la cara, ya esto se va a pasar. Además, yo había discutido con ella, no tendría ánimo para atenderme y esto se me pasa. Cuando fui yo al baño y me sujeté del lavamanos, algo me agarró de un lado, de ambos lados, del lado derecho del brazo y otro me sujetó del lado izquierdo, pero yo no veía a nadie y alguien vino y me sujetó de aquí del cuello, más o menos en esta forma. Este ser que estaba acá era más grande, pero no lo veía. Yo estaba sujetando el lavamanos y lo desprendí, pero no me dejaba moverme.
el que estaba acá arriba me levantaba el cuello hacia arriba. En ese momento Carmen dice que el Señor le habló y ella inmediatamente comenzó a llamarme y decía: Jairo, ¿qué haces en el baño? ¿Qué estás haciendo? Cuando ella llegó allá, me encontró de esta forma. Mis manos las tenían sujetas dos cosas que no sabía ni de dónde salían porque no las veía. Y una me tenía del cuello levantado y ella comenzó a reprender. En ese instante lo que me sujetaba me soltó. Ella me pudo sostener y continuó reprendiendo. Y en ese momento algo salió dentro de mí, algo negro, verde, y cayó dentro del bacín. Y ella continuó reprendiendo, y ya me sentí mejor. Y ella me dijo: te llevo al hospital. Y yo dije: no. Y ella me dijo: eso fue un ataque. Pero como yo no entendía de estas cosas, nunca había estado en presencia en una iglesia de corazón, yo no entendía eso. Dije: ya vas tú a hablar, eso es para que yo no salga en las noches a jugar. Pero eso me quedó sonando. A los pocos días nos levantamos en la mañana temprano y el segundo cuarto tenía una cantidad de moscas grandes. Fue impresionante y ella otra vez venía con lo mismo. Algo pasa aquí, algo pasa, y comenzaba a reprender. Y ya ella había decidido seguir al Señor y un día me dijo: decidí definitivamente seguir al Señor. Como tú no quieres darme el valor que yo me merezco para seguirlo a Él, yo te dejo. Hicimos nuevamente otro acuerdo. Yo la dejaría seguir al Señor y yo me iría de la casa. Los días fueron pasando, esperando el último mes en que estaríamos juntos. ¿Cuántos días pasaron de esa experiencia al accidente? 15 días. 15 días, no fue mucho. Es decir, que ya el enemigo venía moviéndose de alguna u otra manera. Ahora sí, vamos al momento del accidente. Hermana Carmen, ¿qué le pasa al hermano Gabriel en ese accidente? Fue el 27 de junio, corrijo, él dijo el 26. Fue el 27 de junio del 2018, a las 3:35 de la tarde. Él, como daba clase, él se fue temprano, más temprano que nunca. Y él lo impacta un carro en la 33,9. De hecho, eso fue traumático. Yo no me entero cuando él sufre el accidente porque yo trabajaba en la clínica del Río el año pasado cuando pasó eso. Y eran las 3:30 y me estaban timbrando y allá no dejan que uno tenga celular. Yo me vengo a enterar del accidente de mi esposo a las 6 de la tarde y eso porque tenía 30 llamadas perdidas. Cuando yo voy a salir del trabajo, yo veo 30 llamadas y la última que vi fue la del hermano de él, de Jorge, y enseguida llamo a la casa, pero yo no sabía nada. Yo llamo a Jorge y Jorge, su hermano, no me responde. Llamo a la casa, pero era un miércoles, le digo a mi hermana Luz Mari, yo voy para la iglesia, me voy a quedar de una vez, me guardas un patacón. Y me dice ella, pero así, sorprendida, me dice: Carmen, ¿tú no sabes lo que pasó? Yo digo: no, ¿qué pasó? Me dice: Carmen, vete para trauma porque Eibar se accidentó. Cuando ella me dice se accidentó, yo pensaba que era cualquier raspadura, Ella me dice: Carmen, vete porque es serio, Eibar tiene la pierna partida. Ya cuando ella me dice Eibar tiene la pierna partida, yo dije: no, se murió, me están engañando. Yo no sé cómo llegué a traumas. La verdad fue que a mí me montaron en un carro, mis compañeras del trabajo. Yo no tuve que ver con bolso, no tuve que ver con nada. Y cuando yo llego a trauma, el cuadro que se vivió fue
impactante. ¿Cómo vio usted al hermano Eibar cuando llegó a Traumas? Deshecho. Cuando yo llego, que no me dejaban entrar, ya estaba su hermana, toda su familia, había mucha gente. Y el doctor de urgencia dice, él está muerto, él no va a vivir, ahí no hay nada que hacer. Déjala entrar para que ella lo vea, como quien dice, para que se despida. Cuando yo llego así en una camilla, los médicos ni siquiera le habían puesto la mano, porque ahí no había nada que hacer, ahí no había nada. Cuando yo entro así, porque de sus familiares no se atrevían a entrar, yo entré. Yo vi a mi esposo, horrible, el cuadro que yo vi. Le vi, tenía un hueco aquí, pero el hueco lo tapaba una venda. La venda estaba toda llena de sangre, de la sangre que estaba botando por su cabeza. Toda la sangre la había botado en el accidente. Él quedó hipotermo. Ahí, él llegó sin miga de sangre a la clínica. Y una venda que le taponearon la boca porque la hemorragia era tremenda. El pecho de Eibar era así, no se le veía la cara. Tenía su pecho así, de todo color. El brazo era una seta, el brazo estaba torcido, así, la pierna deshecha. Yo dije, se murió ahí. Yo dije, ahí no hay vida, me están engañando. Dicen mis hermanas, porque yo me desmayé, me privé 3 veces, pero fue muy impactante al ver el cuadro que yo vi ese día. Yo le pregunto esto, hermana Carmen, porque como él estaba inconsciente, pues no se imaginaba qué estaba aconteciendo. Pero ahora sí, hermano Eibar, vamos a entrar a lo que todos de los que estamos aquí queremos escuchar. ¿En qué momento tiene usted ese encuentro con el Señor? A mí me reanimaron como después de los 15 días. Él duró, enseguida, cuando él ya pasa el proceso, que le hacen una transfusión de sangre, que ya el médico dice que no había nada que hacer, pero el Señor estaba en el asunto, el Señor tenía el control, las cadenas de oración, todo eso, y él lo entuban. O sea, él llega entubado enseguida, sube a UCI. En UCI estuvo aproximadamente 16 días. 16 días. Bueno, ahí me despiertan y cuando abro los ojos, las manos las tenía amarradas, atadas a la cama, a la camilla, tanto las manos y los pies. En ese momento alguien se me acercó, la pude reconocer que era mi suegra. Y ella me dijo, Gabri, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo, no, nada, ¿estás bien? Y yo le dije, ¿cómo está Carmen? Y me dijo, no, ella está bien, pero ¿qué me pasó? Y ella me dijo, no te preocupes, no te preocupes. No me quiso informar. Después de ahí me sedaron y otra vez quedé dormido. Pero yo hasta ese momento no sabía que me había accidentado. Después de eso, tuve mi encuentro con el Señor. El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que escuche. Este encuentro no le tenía yo un nombre específico. Un día me dijeron, mi pastor me dijo, tienes que colocarle un nombre. Yo le coloqué un nombre y estaba pendiente a decirle al pastor eso. Pero un 7 de abril, un día después de mi cumpleaños, el Señor me habló y me dijo, un regalo celestial del Todopoderoso. Así lo llamarás. Estando yo en una oscuridad tremenda, alguien despertó en mi espíritu
me tocó aquí en la cara suavemente, diciéndome estas palabras: hola, hola, soy Jesús. Eibar, Eibar, despierta. Yo levanté mi vista y vi un ser que nunca había visto. Hola, Eibar, ¿sabes quién soy? Extendió su mano. Yo simplemente con la cabeza haciendo un suave movimiento, le hice saber que no sabía. Miraba a mi alrededor y veía oscuridad tremenda, absoluta. No se veía nada. En ese momento pensé que me estaban jugando una broma. Este ser que me decía que se llamaba Jesús, pensaba yo en ese momento que era una buena imitación, que era un actor. Y decía yo en mi interior: wow, se lucieron. Pero espérate que salgan de las cortinas, decía yo. Ese ser tenía la siguiente apariencia. En la parte de arriba estaba tapada su cabeza. Apenas salían de los dos extremos un poco de cabello. La cara totalmente sí se la vi. Tenía una túnica nueva. Parecía que saliera siempre de confecciones, de fábrica, pero resplandecía bastante. Yo miraba para los otros lados en tanta oscuridad, como les digo, esperando que saliera alguien, pero nadie salía. Yo tendido, entonces giré mi cabeza para mirar aquel ser que me decía que se llamaba Jesús. Levanté mi vista hacia donde estaba y esta vez ya no estaba enfrente mío. Estaba arriba en la parte de una proa de una gran barca. Él de allá me dijo: venid, subid, Eibar, te invito a mi barca. Y yo en ese momento dije: no hay más opción. Aquí hay tanta oscuridad que voy a correr ante él a preguntarle qué sucede aquí. Intenté levantarme, tendido en el suelo, pero no podía. Y en ese momento le dije: Señor, yo no puedo levantarme. Y miré y era oscuridad, pero yo sabía que estaba ahí. Era bastante impresionante eso. Y lo volví a mirar nuevamente y me dijo: hate ahí, esperad, ya voy por ti. Bajó suavemente los escalones de esa hermosa barca. Resplandecía mucho. Él se veía muy blanco, muy hermoso. Llegó hasta de mí y me dijo: dame tu mano y recíbela. Yo suavemente levanté mi mano y sujeté la de él, y así nos vimos levitando. Inmediatamente cuando él me tocó, empezó a verse mi cuerpo. Comenzó a verse mi brazo, mi pecho, todas mis piernas. Y inmediatamente me llevó a su barca como quien lleva a una novia recién casada. Subimos y cuando estábamos allá en su barca, él sonreía y yo lo observaba. En ese momento me dijo: hate ahí, Eibar. Ahí, a mi diestra, ahí, hate ahí. Y yo no dejaba de mirarlo. Suavemente bajé y me senté a su diestra,
pude notar que donde él se sentaba para dirigir esta barca, había una especie de silla en material de madera, redondo. Habían dos orificios que salían del suelo, del piso hacia arriba, y él tomaba con sus manos estos maderos que salían de la parte de abajo. Todos estos movimientos él los realizaba suavemente. Mientras él realizaba esos movimientos, yo me estaba sentado y lo miraba así de frente. Era hermoso mirarlo de lado. Y él sonreía. Yo estaba bastante maravillado con él y él lo sabía. Él de vez en cuando giraba su cabeza y me miraba. Y sonreía. Y yo me quedaba anonadado viéndolo. Es hermoso, increíble. Sus ojos verdes, era increíble. En ese momento él suavemente hizo un movimiento a esa hermosa barca donde nosotros íbamos. Y eso salió a una velocidad impresionante. Cuando esa barca salió a esa velocidad impresionante, yo rodé en esta forma y le dije, Señor, no le des tan duro, se cae esto y ¿qué va a pasar? Y él suavemente me miró, giró su cuello y su cabeza y dijo estas palabras: hombre de poca fe. Este fue mi primer encuentro con Jesús. Siempre en los encuentros, Él era el que me sacaba el espíritu mío y lo traía. Siempre Él fue el que fue allá donde mí a sacar a mí. En la forma en que yo llegaba mi espíritu al cuerpo, las decisiones eran tomadas por Él. Nunca las tomé yo. Lo que sí me permitía era observar para donde yo quería, tener sensibilidad agradables. De ahí fue expulsado mi espíritu nuevamente y en el siguiente encuentro Él llegó nuevamente a levantarme y me dijo, tocándome en las mejillas, Eibar, 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 levántate. Recuerda, ¿me recuerdas aún? Soy Jesús. Y yo le dije, claro, claro, sí, Jesús. Esta vez ya no tenía algo que lo protegía acá. No, una túnica diferente, pero eso sí, nueva. Siempre eran túnicas impecablemente nuevas. Parecían salidas de fábrica. Sus sandalias son sencillas, pero el material es en oro. Y los pies siempre los tenía como si recién salidos de haberle hecho un pedicure que se llama. Sí. Así salía el Señor, todo, sus manos, todo es tan limpio y un resplandor bastante grande alrededor de él. Era hermoso verlo. Era muy hermoso. Él me levantó nuevamente y yo me demoraba un poquito en llegar a la barca. Recuerdo que me paré y cuando llegué allá, el Señor me esperaba. Un poquito antes de subir yo, el Señor ya estaba en la parte de abajo. Esta vez lo encontré de espalda. En esta posición estaba el Señor. Recostado a la barca. Yo llegué suavemente y le dije, Señor, ¿sucede algo?
A mí me daba vergüenza tocarlo. Él suavemente giró todo su cuerpo. Mirándome me dijo, Eibar, tu vasija se rompió. Yo comprendí que había perdido la vida. En ese instante comprendí que había perdido mi vida. En mi mente comenzó a pasar una serie de preguntas. ¿Qué pasaría con mi familia? Ya yo no me iba a despedir de mi hija, mis amigos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo lo que yo había dejado, sin ni siquiera decirle adiós, sin ni siquiera un hasta luego. Me quedé un rato con mi cabeza abajo. Y el Señor repuso con estas palabras, diciéndome, hijo, Eibar, no os preocupéis, mi padre el alfarero te hará nuevamente. Llegó hasta donde mí. En ese mismo momento me dijo, Eibar, soy Jesús. Soy el alfa y el omega, el primero y el último. Mi padre el alfarero te diseñará nuevamente. Eres linaje escogido. Él te esculpirá con sus manos. Serás vasija nueva. Serás su instrumento. Serás su mensajero. Así lo dijo Jesús. Me tomó una de las manos mías. Yo no me atrevía a tocarlo. Me consideraba sucio. Él tomó una de mis manos y tomando uno de mis dedos lo llevó a su palma de su mano. Ahí introdujo uno de mis dedos y me dijo, soy Jesús. Sonriéndome me dijo, a partir de hoy tú trabajas para mí. Nunca bajes tu cabeza. A partir de ahí, mi vida cambió. La honra y la gloria sean para Dios. Subid a la barca, me dijo Jesús. Yo no sabía en esos momentos qué había ocurrido exactamente. Me ubiqué en el puesto de la derecha porque siempre Jesús me decía, ahí Eibar, a la diestra, hate ahí. Y el Señor nuevamente se colocó en su posición y me llevó a un entorno diferente, el cual Él conocía muy bien. Cuando llegamos, Él tomó mi mano y me dijo, dame tu mano. Yo le extendí mi mano y me sujeté de Él.
empezamos a levitar fuera de la barca. Cuando íbamos en el aire, levitando, el Señor me llevó a un entorno que para mí no era desconocido. Cuando ya estábamos llegando, Él me permitió que yo observara el entorno que había allá abajo. Y yo me acercaba y en ese momento, no sé en qué momento, me soltó el Señor. Y quedé en ese momento bajando, pero solo. Y yacía allá en el suelo mi cuerpo tendido. Y en ese momento comencé yo a buscar que iba bajando a Jesús y decía, Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? Jesús no me respondía por ningún lado. Y yo bajaba el espíritu y se introducía en un cuerpo que estaba deteriorado allá abajo, pero pude ver que era mi cuerpo. Pero esta parte de acá no se le veía. Tenía chorros de sangre. Una pierna partida. Un brazo horrible. Yo me negaba a creer que era yo el que estaba ahí, pero iba bajando y a medida que iba bajando sabía que esa persona era yo. Todo estaba destruido. En ese momento que yo vi el paisaje que estaba todo tirado, la moto tirada por allá, supe que yo me había accidentado. Y mi cuerpo comenzó a meter, mi espíritu comenzó a meterse dentro de ese cuerpo que yacía ahí, tirado. Estando yo tirado ahí, miraba hacia arriba. El Señor, Jehová Todopoderoso, me permitió que yo tuviera sensibilidad de sentir la sangre que corría de este lado de mi cara. Un hueco tremendo y brotaba la sangre. Y yo lo sentía y esperaba que me dieran alguna respuesta. Pero nadie me respondía. Mirando hacia arriba, noté que comenzó a llover duro. Caía el agua, pero aún mi sangre no se detenía. En ese momento, tendido, acostado hacia arriba, vi cómo descendía del cielo Jesús. Me sentí contento. Él descendía en esta posición, una pierna recogida y la otra extendida. Era hermoso. Recuerdo que la ropa era de color como un rojo cardenal, muy hermoso. Era una ropa de color glorioso, era glorioso. Venía el Señor con su ropa hermosa, un vigo que otro aquí blanco y otro azul. Hermoso, venía bajando, pero lo que más me llamó la atención es que él no movía sus piernas, sino que las nubes de un color grisáceo lo bajaban, lo hacían descender. Era hermoso, como si ellas fueran una alfombra para el Señor. Él bajó en esta forma y me miraba con mucha tristeza. Así fue bajando el Señor y descendió en la parte detrás de mí. Me tomó con su mano derecha y levantó mi espalda en esta forma. Quedé un poquito así y él se metió detrás de mí. Con una mano me la pasó suavemente por aquí, por mi abdomen. Recuerdo muy bien que él lloraba mucho.
comenzó a suplicar: Padre, Padre, perdónalo. Padre, te lo suplico, no te lo lleves. No te lo lleves, Padre. No te lo lleves. Te lo imploro. Te lo ruego, Padre, Padre. No, no. Por este lado que está acá de mi mejilla izquierda, caían las lágrimas de Jesús. Y por el otro, la sangre que brotaba de mi costado derecho de mi cara. Una vez más hizo lo mismo y ninguna respuesta de los cielos recibía. Hasta que por fin, en la tercera vez, el Señor se extendió más fuerte en su sollozo. ¡Padre! Él extendía sus manos en el suelo y decía: no, 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 no. No te lo lleves. No, Padre. Perdónalo. No, no. No te lo lleves, Padre, no. La lluvia cesó. El clima cambió. Inmediatamente se abrieron las nubes. Cuando se abrieron las nubes salió una luz más fuerte que la del sol. Mucho más. Tanto así que yo tenía mi cabeza un poquito levantada y no pude mantenerla en esa posición. Y yo tuve que inclinarla. El Señor Jesús continuaba sosteniéndome por aquí. A pesar de que mi posición quedó así, yo pude ver las libélulas y que todo el entorno de alrededor se petrificó, se momirizó, no se movía nada absolutamente. Jesús continuaba con sus lágrimas saliendo y él sí se movía, y me permitió el Señor yo mover mi cabeza y todo lo miraba, pero en esta posición, observando todo lo que pasaba. A los pocos instantes sentí algo que cayó detrás de nosotros, un estruendo horrible, parecido a un temblor de tierra, quizás, pero en su magnitud bien grande, horrible. Nos movimos el Señor Jesús y yo por el estruendo que hizo eso. Sentí que Él y yo nos movimos, pero cayó algo detrás de nosotros. El Señor me permitió que yo escuchara la voz que hablaba a su oído. Él se acercó y una mano se subió sobre la mano del Señor Jesús, suavemente, con dulzura. Y luego escuché esta voz que dijo: Hijo mío, tu dolor es mi dolor, y lo que os has pedido ya se ha concedido. La honra y la gloria sean para Él.
mi espíritu nuevamente fue expulsado y llevado nuevamente al cuerpo. Nuevamente venía Jesús y me despertaba. Hijo, Eibar, Eibar, levántate, te enseñaré algo. Cuando el Señor me levantaba, yo siempre le decía, Señor Jesús, gracias, siempre. Y Él me decía, no me des gracias a mí, Eibar. La honra y la gloria son para Jehová de los ejércitos. No me des las gracias a mí. Pero yo una vez que me despertaba y otra vez que me despertaba, siempre le decía lo mismo. Yo creo que me diría el Señor, este es más cabeza dura. Le digo que la honra y la gloria son del Señor y otra vez hace lo mismo. Pero Él con su sonrisa, hermoso, me decía eso. Una y otra vez, Eibar, la honra y la gloria son de mi Padre. Realmente le dije, Señor Jesús, Señor, tú te estás equivocando. Si yo no conozco ni la Biblia, yo no conozco nada de ti, yo no conozco nada de nada. Y él sonriendo me dijo, ay, Eibar, yo conozco hasta el último pelo de tu cabeza. Eibar, antes que tú entraras al vientre de tu madre, ya tú habías caído en mi gracia y te había escogido. Subí de la barca. Yo como un perrito regañado siempre subía. Antes de subir en uno de estos encuentros, cometí una imprudencia, pero por la ignorancia que yo tengo, le dije, Señor, y eso que dicen de Santa Calcuta, Santa Teresa, se enojó, giró su cabeza y me dijo, escúchame, Iván, el único que vino de los cielos, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, se llama Jesús, y ese soy yo. Subí a la barca en ese momento y pude darme cuenta de que uno tiene simplemente que ser obediente y serle fiel. No hay otra. Jesús es vida y Jesús es muerte. Si estás con Él, la vida eterna te espera, hermano. Yo subí esta vez a la barca y él me indicaba dónde sentarme. Esta vez me dijo, ahí, Eibar, nuevamente, a la diestra, ahí. Hermoso con un vestido nuevo. Siempre tenía una túnica diferente. Diferentes colores, pero eso sí, resplandeciente, resplandeciente como salida de fábrica. Era hermoso todo lo del Señor. Su cabello, todo. Parecía una muñeca cuando se plasmaba en los hombros del vello. Caía suavemente. Él no tiene prisa, Él es el dueño de todo. En ese momento, Él toma y me lleva en su barca al pasado. El pasado de mi vida. Bajamos ese día, me dijo el Señor, ahí, Eibar, aquí bajamos. Anda, yo voy contigo. Bajamos y cuando estábamos abajo tomó mi mano
y comenzamos a levitar. Y iba con él. Llegamos a una parte de atrás de una casa. No recuerdo el entorno de la casa, pero sí recuerdo lo que me mostró. En la parte más de atrás había una señora que estaba, bueno, ni te enseño, era más o menos la edad de 16, 17 años. Estaba haciendo sus quehaceres. Un poquito más antecitos, un pequeño niño de 3 años. El Señor me llevaba levitando y me dijo, Eibar, ¿sabes quién es esas personas que están ahí? Yo le dije, Señor, no las conozco porque están de espalda. Él hizo que volteara a la madre. Cuando yo vi que la madre volteó, vi que era mi mamá de 16 años a 17 años. Yo la reconocí muy linda. Y dije, Señor, esa es mi mamá. Esa es mi mamá, Señor. Eibar. Y el niño. Y le dije, Señor, no ha dado la vuelta. Y él hizo que el pequeño niño diera la vuelta. Un niño morenito. Igual que la foto que tengo ahí. Lo reconocí y dije, ese soy yo. Pero yo tenía una forma de tomarme las fotos y era que yo inclinaba mi cabeza. A mí fue un niño que me mimaron mucho mis padres. Y yo siempre que me miraban o tomaba una foto, inclinaba mi cabecita en esta forma. Y ese niño hizo los mismos gestos y dije, Dios mío, soy yo. Y él dijo, sí, eres tú. Caminó suavemente y el niño de 3 años, allí donde jugaba, él vino y le hizo extender su dedito hacia arriba diciéndole, Eibar, Eibar, extiende tu mano. Y el pequeño niño la tomó así y la extendió y él la cogió y comenzó a dar vueltecitas y a jugar con Jesús. Un rato duró ahí y después que vino, nuevamente me recalcó y me dijo, no lo olvides, conozco hasta el último pelo de tu cabeza. Yo te conozco más a ti que tú mismo. La confirmación ya estaba dada. Fui despedido mi espíritu y retornó al cuerpo. Cuando él nuevamente me despertó, le dije, Señor, yo esto no lo voy a poder hacer solo. Yo necesito que alguien me ayude. Y él me miró y sonriendo y me dijo, tu esposa te va a ayudar. Y yo hice un pequeño comentario, susurro, en donde dije, si yo no tengo esposa, yo tengo mujercita. Y él me miró con un rostro y dijo, tu esposa. Yo me quedé callado, no le dije nada. Dije, se enojó. Y yo subí a la barca por orden de él. Subí de la barca, Eibar, te enseñaré algo. Estando yo arriba en la barca, el Señor la hizo andar. Me llevó a un entorno diferente. Me llevó el Señor a playa. Estando en playa, cuando llegamos a ese lugar, yo no sé qué pasó, pero yo como que me quedé dormido.
pero escuché la voz que decía allá abajo de alguien que me decía, ¡hey! ¡Baja! Yo giré mi cabeza y me di cuenta que la persona que estaba hablándome tenía la cara de Jesús. No tenía un suéter, sino que tenía el interior o la tela esa que tenía cuando lo crucificaron. Y en ese momento yo me sentí mal. El Señor nunca me ha hablado así. Nunca me ha tratado así. Me sentí mal, pero lo obedecí a esa voz que me hablaba. Yo bajé y no lo volví a mirar a los ojos, sino que caminé en la playa de un costado derecho de él y no lo miraba, mirando al mar. Cuando íbamos más adelante, esta voz me gritaba nuevamente y decía, oye, párate ahí. Y yo paré, pero ya no me aguanté. Y yo las pocas veces que había asistido a la iglesia había escuchado que reprendían y que decían, diablo mentiroso, no tienes poder. En el nombre poderoso de Jesús te ato y te ligo y te reprendo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo dije esas palabras y lo que estaba ahí se explotó, se estalló. Y un humo azul quedó. Disipándose ese humo azul, vi cómo salía entre el humo la figura de Jesús. Y él me hizo así y me dijo, Eibar, tienes el don de discernimiento. Y él sonrió y me sentí contento en ese momento, muy feliz. El Señor me subió a la barca, me llevó a otro entorno. Había una cabaña y en la cabaña fue sacando una cantidad de mujeres. Un total de 7, voluptuosas con bikinis muy diminutos. Una a una iban pasando. Y él cada vez me preguntaba, ¿qué te parece esa? ¿Qué opinas, Eibar? Y yo le decía, nada, señor. ¿No sientes nada? Y yo le decía, no, señor. Y esta, nada. Y esta, eran diferentes, de diferentes partes, diferentes colores. Y me dijo, muy bien. De ahí me llevó a otro entorno en la barca. Cuando bajamos, él me tomó de la mano y otra vez levitamos llegando a una iglesia. La iglesia estaba llena. Y él me dijo, ¿qué observas ahí, Eibar? Y yo le dije, una cantidad de personas. Estaba saturada la iglesia. Estaban escuchando a un predicador y no entraban por la multitud de gente que había. Quedaban gentes afuera. Y él me dijo, ¿reconoces a alguna de esas? Y yo dije, sí, la de azul. La de azul la conozco. Y en ese momento, Carmen giró y miró a donde estábamos nosotros. Y él me dijo, la gordita. Y yo dije, sí, esa. ¿Esa te gusta? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, pues esa es tu esposa. Luego el Señor subimos a la barca y me llevó a otro entorno. Estando en el entorno diferente, bajamos y él llegó a uno de las aulas que tenía esa escuela. Era como una guardería. Ahí llegó y vi que tomó un pequeño niño y pude ver que era el pequeño niño de 3 años. Lo tomó de su mano y lo llevó a un salón contiguo que quedaba ahí cerca. Cuando llegó, él ingresó tomando a ese niño de la mano y yo observaba en mi espíritu acá.
Llegando y llevándolo, me hizo entrar para que observara todo. De un lado de los extremos, él le decía al pequeño niño que mirara hacia el frente. En el otro extremo estaban niños y niñas, pero había una en particular, y era Carmen, pequeña. Y él le dijo: Eibar, salúdala. Pero como era un niño de 3 años, ellos no mueven las manos en este sentido, sino así. Así movió su mano y la pequeña, que estaba más grande del otro lado, hizo así. Y terminando esto, nuevamente me sacó del entorno y me dijo: desde niño fueron escogidos, y sucediera lo que sucediera, su destino se encontraría, porque así lo quiso Jehová. Fui llevado nuevamente a mi cuerpo. Saliendo de él nuevamente me despertaba Jesús y le dije: gracias. Y él me dijo: la honra y la gloria son para mi Padre, Eibar, y él no la comparte con nadie. Así siempre me decía, pero me sonreía. Subid, te enseñaré algo. Subí a la barca, me hizo sentar al lado derecho nuevamente. Cuando yo estaba sentado al lado derecho, llegamos rápidamente a un entorno y me dijo: Eibar, trabajamos hasta el último día del mundo. Te enseñaré lo que yo hago. Yo trabajo en los asuntos de mi Padre. Entramos a una especie de cueva gigantesca. Ahí se encontraban diversas tribus, cada una organizada en diferentes espacios, bien organizadas. Pero cada vez que el Señor íbamos caminando, las tribus le hablaban de la posición en donde se encontraban, en diferentes idiomas. Yo no conozco esos idiomas en que le hablaban, pero sí podía ver que el Señor le respondía en el mismo idioma, porque el Señor conoce todos los idiomas porque Él creó todo. Amén. Él es el dueño de todo. Un aplauso para el Señor. Qué bello es Jesús. Caminaba y yo estaba al lado izquierdo caminando con Él. No dejaba de mirarlo. Siempre que estuve con Él lo miré. Perdónenme la expresión, pero estoy estragado de Él. Iba yo a su izquierda y una de las tribus que estaba ahí parada hizo un comentario, hizo un susurro. Y el Señor me permitió que yo escuchara ese susurro que decía esa tribu. Esa tribu susurraba lo siguiente, dijo: ese que va a su izquierda, a la izquierda del Hijo de Dios, ese que es un Dios, tenemos que postrarnos también ante Él. Tenemos que adorarlo. Tenemos que rendirle pleitesía. El Señor me permitió que escuchara y entendiera el susurro que esas personas estaban haciendo en el momento. Y en ese momento que hacían ese susurro, el Señor detuvo su marcha. Extendió su mano derecha y dijo: ¿quién sos vos para cuestionar al Hijo de Dios? ¿Quién sos vos? Se hizo un silencio tremendo. Yo acá lo único que hice fue, se enojó.
Los hombres se postraron y se humillaron ante él. Le rogaban que los perdonara, le clamaban, se le tiraban abajo en el suelo. Y él simplemente recogió su brazo y comenzó a caminar. Yo proseguí caminando también un tantico separado y lo miraba. Cuando de pronto giró para ante mí, yo dije, uy, debe estar enojado, pero me miró y sonreía nuevamente con su sonrisa dulce. Siempre me miró dulcemente, siempre me miró con amor, siempre me trató con humildad, siempre el Señor. La honra y la gloria sean para Jehová. De ahí, mi espíritu fue nuevamente llevado a mi cuerpo. Nuevamente me despertaba Jesús otra vez. Eibar, levántate. Algo que me llama la atención es que la mayoría de las personas siempre me conocían con el nombre de Gabriel y era porque se les dificultaba llamarme así. Pero les voy a decir una cosa, hermano. El Señor conoce su nombre, su apellido, conoce todo de ustedes y en el momento en que usted se decida caminar con el Señor, Él los va a llamar con su nombre. Amén. Fui despertado nuevamente por Jesús. Esta vez nosotros, al llegar a la barca, yo me demoraba en subir. Estando a la entrada, yo no subía si Él no me indicaba. Cuando fui llegando, noté que Jesús estaba en el mar, mirando hacia arriba. Y yo esperé que el Señor se viniera caminando del mar hacia acá y llegara hasta ante mí. Ya a mí lo que hacía el Señor no me sorprendía, porque Él es el dueño de todo. Amén. Entonces Él llegó ante mí y simplemente me decía, subid a la barca, subid, Eibar, sonriendo, subid. Y yo subía. Cada una de las tantas veces que yo subía, el Señor iba con su sonrisa. En esta ocasión que yo iba a subir, porque Él me levantaba, pude notar que yo llegando allá en la barca habían unos invitados del Señor. Entre los invitados había alguien que yo conocía. Esta persona, muy amada para mí, yo no le hablaba durante un tiempo de 3 años. Increíble, pero yo no le hablaba. Cuando yo fui llegando, yo le dije, aquí en el oído le dije, Señor, ¿qué hace ella aquí? Y él me miró, giró su cabeza y me dijo, calla, te quiero enseñar algo. Subimos y cuando estábamos allá arriba, el Señor no me hizo sentar a la diestra. Colocó a esta persona a la diestra, pero en la parte de atrás. Y a mí me colocó en la misma línea donde se encontraba esta persona. Tres años llevaba sin hablarle a esta persona que yo amo mucho. Increíble. El Señor me colocó al lado de él y permitió que yo viera el espacio esta vez.
Y yendo por el espacio, Él me permitió que yo divisara una gran lanza que venía dirigida a esta persona. Cuando la lanza venía dirigida, yo vi que había un escudo abajo y yo lo tomé. Todo lo prepara el Señor cuando quiere un propósito en ti. Amén. Y yo tomé ese escudo y yo me vine para acá y me coloqué así delante de esta persona para que no se hiciera daño. Y yo caí tirado por acá, en el suelo, y observé para ver si esta persona no le había pasado daño, y gracias a Dios no le había pasado daño. Tres años, Dios mío, sin hablarle a esta. Dios mío, Señor es grande. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? El Señor, sin darse vuelta, en la silla donde Él conducía la barca, Él simplemente me dijo: hijo, ¿por qué interrumpiste la dirección de esa lanza? Yo le dije en voz bajita: Señor, porque es mi hermana y le iba a hacer daño. Y él dijo: no te oigo. Habla más fuerte. Y yo: Señor, porque es mi hermana y yo no quería que le hicieran daño. No te oigo. Habla más fuerte. Y yo: Señor, porque es mi hermana y yo no quería que le hicieran daño, porque es mi hermana. Habla más fuerte. Señor, es mi hermana y yo no quería que le sucediera nada. Y él giró su cabeza y me miró y me dijo: no lo olvides, nunca se pelea con un hermano, aun cuando tú creas que ella tuvo la culpa. Nosotros no entraremos en el cielo a la vida eterna sin estar con nuestro corazón a paz con todo el mundo, lleno de amor. Gloria a Dios. Amén. Si alguno tiene a alguien con que haya discutido, por favor, hágalo. Dígale perdón, aunque ustedes no lo crean. Pero él me dijo que perderían la entrada a la vida eterna. Cuando yo terminé todo esto, a las dos personas que yo sentía odio en mi corazón, les di un abrazo y les dije: perdónenme, de corazón, perdónenme. El Señor, cuando me hablaba, todo lo que tiene Él me lo introducía a mí. Se acabaron las prisas, se acababan las carreras. Ya yo no pienso en cosas diferentes. Vivía una saturación mi vida. En 3 colegios trabajaba. Además de eso, tenía unas sillas que las arrendaba. Y quería siempre más y más. Cuando yo me accidenté, todo lo perdí. Todo, celulares de alta gama, transporte, todos los trabajos, todo lo físico. Pero gané el corazón y el amor del Rey de Reyes. Fui despertado nuevamente mi espíritu. El Señor Jesús me dijo: Eibar, subí de la barca, te enseñaré algo. Yo le dije: Señor, gracias. Me miró y se sonreía. Eibar, la honra y la gloria son para Jehová de los ejércitos. Y sonreía. Subí de la barca.
Estando allá, el Señor me daba otra lección. Eibar, hate ahí. Él se sentó enfrente de donde yo estaba. Las piernas yacían en el piso en esta posición. Ahí se puso enfrente de mí y yo dije, ¿será que el Señor quiere que yo lo vea? Bueno, yo lo he visto, pero estoy emocionado, voy a seguir viéndolo. Y bastante cerca de mí podía verle toda su cara, todo como era. Yo me deleitaba viéndolo. En el transcurrir siempre me deleitaba viendo. En una de esas, después de un lapso de tiempo que lo vi, él vino y levantó su mano y hizo así. Yo levanté mi vista y había un torbellino gigantesco arriba. Y en medio del torbellino se escuchaba una melodía. No soy muy buen cantante, pero la voy a entonar como yo la escuchaba. Amén. En mi proceso todos se fueron. En mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo yo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Entonó esta canción y yo me levanté entonándola y cantándola toda. Cuando terminé este encuentro, el Señor a la siguiente vez me levantó y me dijo, Eibar, que te falte todo, menos el Espíritu Santo. Menos el Espíritu Santo. Hermanos, que le falte todo, menos el Espíritu Santo. Amén. Me levantó el Señor nuevamente. Caminando nosotros por la playa, esta vez en un entorno diferente donde Él me llevó. Íbamos metidos un poquito en el mar, pero yo miraba el mar y no al Señor. En una de esas, como estábamos metidos un poquito en el mar, sentí que un pringuito de agua me cayó acá arriba. Y yo giré mi cabeza y lo vi a Él, pero Él sonriéndose siempre. Y yo acá dije, yo no creo que el Señor haga eso. Yo continué caminando. Cuando de pronto íbamos más adelantico, sentí más agua. Esta vez sí me bañaron. Y yo miro y lo veo al Señor Jesús riéndose, sonriéndose. Y me decía, sonríe, sonríe, que los cristianos sonreímos porque tenemos el privilegio de alcanzar la vida eterna. Sonríe. Sonríe, Eibar. No lo olvides, lo mejor que se regala es una sonrisa y la bendición de Dios. Gloria a Dios. Caminando más adelante, un carro estaba con la cola metida en el mar. Yo pasé por la parte de atrás y cuando iba más adelante el Señor me dijo, Eibar, observáis, ¿qué ves?
Yo le dije, Señor, a mí no me llama la atención. Pues deberías. Tú tendrás uno mejor que este. Caminaba, estuvimos un rato en un madero. Él me decía que me tenía que ir a cumplir una misión. Yo las pocas veces que me dejaba tiempo de decirle cosas, lo abrazaba y le decía que yo no quería venirme, que yo quería estar allá con él. Ay, yo quería venirme, no quería, no quería. Él me consolaba y otra vez mi espíritu se iba y retornaba otra vez. Ya dándome las instrucciones de todo lo que me había mostrado el Señor la última vez, estando en esta posición, acostado boca arriba, esta vez no me levantó el Señor, sino una voz al oído, bastante audible. Hijo, levántate. Con la sola voz, bastante clara y fuerte a mi oído, yo abrí mis ojos y enfrente de mí se encontraba la misma cara del Señor Jesús, pero sentado en un gran trono. La estatura era enorme. Me permitió ver, a pesar de unas luces que salían de acá de su cabeza y su cuerpo, como las del arco iris, unos destellos, me permitía ver la cara y la vi claramente que era la misma cara de Jesús. El tono de su voz no era el mismo. Tenía una voz de trompeta fuerte, muy autoridad, mucha autoridad, fuerte. No se me sonreía. Dejó por unos momentos que yo le viera y detallara su vestimenta y toda la ropa. Aquí decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una corona con una piedra verde aquí en el medio y acá a los extremos unas piedras rojas. Un ser muy hermoso se veía. Y la túnica era de color oro. Un vestido se veía que era bastante pesado. Oro como la arena del mar, así, diminuto se veía, pero bastante pesado, muy hermoso. En esos momentos, después de un rato, él extendió su mano y me dijo, dile a todo el mundo que tú estás vivo porque a mí os plació. No lo olvides. Dile a todo el mundo que tú estás vivo porque a mí os plació. Esperó unos minutos o segundos y me dijo, hijo, ¿sabes quién soy? A su pregunta yo únicamente hice fue este movimiento. Dile a todo el mundo que yo soy el que soy. No lo olvides. Dile a todo el mundo que yo soy el que soy. Amén.
Me vi por última vez en ese encuentro con el Señor Jesús, subiéndome a la barca y llevándome a observar el espacio. Me mostraba el espacio y me decía que era hermoso y era bello todo lo que había ahí, y yo le decía que sí. Él se puso a llorar, me miró y me dijo: Edgar, morirá mucha gente. Mi padre sacudirá la tierra de sus 4 extremos y acabará con todo. Dile a todo el mundo, dile a todo el mundo, dile a todo el mundo que me busque. Dile a todo el mundo, Edgar, dile a todo el mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Dile a todo el mundo. Yo desperté al poco tiempo. A los 2 días pude tener otra manifestación, que fue la barca en la iglesia, en la clínica donde yo me encontraba. Pero yo no pude avisarle ni a mi mamá ni a Carmen, a pesar de que estaban tendidas en el suelo a los lados míos. Yo espero que este testimonio que les he contado, a muchos que nos han entregado y han reconocido sus pecados, que lo hagan y reconozcan que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que los puede salvar. Amén. El único Salvador, no lo olviden, el único.